predominantemente histiocytaria. Antes de comenzar, quería repasar cuáles son los sitios o las funciones que se encuentran alteradas independientemente del principal mediador que sea responsable de las manifestaciones fenotípicas en este tipo de enfermedades. En primer lugar, pueden estar alterados los sensores intracelulares, como es el caso del síndrome Blau, del que voy a hablar después. Pueden estar provocadas por sustancias que generan estrés a nivel celular, por alteración o, digamos, ausencia de los reguladores negativos o por alteración en moléculas de señalización. El síndrome Blau o sarcoidosis de inicio precoz es una enfermedad autoinflamatoria, autosómica dominante, que se produce por una ganancia en la función de un receptor intracelular. La alteración está a nivel del dominio NAT, de NOD, que en condiciones normales se activa ante el contacto con patógenos y va a activar las vías de NF-κB para desencadenar una respuesta inflamatoria. Cuando la mutación se encuentra presente, esta activación se produce en forma constitutiva, provocando la artritis granulomatosa pediátrica, y esta mutación no se ha observado en los pacientes que tienen sarcoidosis de inicio en la edad adulta. Los casos familiares han recibido la denominación de síndrome Blau, en tanto que los esporádicos se han denominado sarcoidosis de inicio precoz. Se caracteriza por la triada de uveitis, poliartritis y dermatitis que se presenta antes de los 4 años de edad. Y bueno, como ya han mencionado, el examen dermatológico pone en evidencia la presencia de pápulas eritematosas, generalmente distribuidas por todo el tegumento, y en la histopatología se pueden evidenciar granulomas no caseificantes que se hallan a nivel de la dermis e hipodermis, que son indistinguibles de los que se pueden encontrar en un paciente con sarcoidosis. El compromiso articular se presenta más tarde en estos pacientes, alrededor de los 10 años, y puede dejar lugar a secuelas con contracturas de flexión de las articulaciones interfalángicas proximales, como se puede observar en esta fotografía, y el compromiso ocular se presenta como uveitis recurrente, y como puede verse en esta fotografía, la presencia de fibrina en la cámara anterior es característico. Estos pacientes también pueden tener fiebre y manifestaciones provocadas por el compromiso de otros órganos internos. Para el diagnóstico es fundamental pensar en la enfermedad, pero se requiere la evidencia genética para confirmarlo. El tratamiento sigue siendo un desafío en estos casos. Para las formas leves son útiles los antiinflamatorios no esteroideos, en tanto que las formas severas requieren tratamientos con glucocorticoides sistémicos, inmunosupresores, inhibidores del TNF o de la interleuquina 1, que pueden administrarse solos o combinados, que pueden requerir dosis variables de acuerdo a que se trate de un episodio agudo o no, y los resultados son variables en la mayoría de los reportes. A continuación, voy a hacer una breve referencia sobre el síndrome H, que ha recibido esta denominación debido a que la mayoría de las manifestaciones comienza o contiene la letra H. Está provocado por una alteración en un gen que codifica para una proteína transportadora que se encuentra en las células macrofágicas a nivel de los lisosomas, y cuya función consiste en transportar el contenido de los lisosomas hacia el citosol de las células. Entonces, en condiciones normales, si hay células apoptóticas muertas en la vecindad de los macrófagos, estos son introducidos en la célula, luego se introducen en los lisosomas, se generan péptidos pequeños y con participación de este transportador, los péptidos van a salir al citosol y pueden seguir dos vías, una hacia el espacio extracelular, o bien pueden ingresar al núcleo
para ser recicladas. Cuando el gen que codifica para esta proteína transportadora se haya mutado, entonces los restos celulares van a ingresar a los lisosomas, pero la célula va a ser incapaz de remover esos restos celulares, y esa acumulación va a provocar un defecto en la función macrofágica. Del mismo modo, va a haber un aumento en la expresión de los receptores para los macrófagos, que va a conducir a la acumulación de los mismos y a la infiltración de los tejidos por los macrófagos. También se ha observado que este receptor se halla presente en la membrana de las mitocondrias y que va a ser responsable de algunas de las manifestaciones clínicas. Al examen dermatológico se pueden observar lesiones que se inician a partir de la segunda o tercera década, con placas parduzcas, hipertróficas, hipertricóticas, que en general comprometen la mitad y la parte inferior del cuerpo, y que presentan una progresión gradual, como la mayoría de las manifestaciones sistémicas. Puede observarse además en estos pacientes exoftalmo, ginecomastia, hipogonadismo, masas testiculares, pérdida de la audición, hepatoesplenomegalia, compromiso cardíaco, deterioro mental y angiopatías. En el laboratorio, lo característico es la hiperglucemia, la disminución de la hormona de crecimiento y de la testosterona y aumento de las gonadotrofinas, como así también hay anemia y elevación de los reactantes de fase aguda. El examen histopatológico pone en evidencia la presencia de un infiltrado linfohistiocitario pandérmico e hipodérmico que es positivo para S100, y en algunos sectores pueden observarse fenómenos de emperopolesis que remedan a la histiocitosis de Roseydor. El tratamiento es inefectivo hasta el día de la fecha y se han utilizado corticoides en dosis altas y método autorizado con resultados variables. Por último, voy a referirme a los síndromes autoinflamatorios en los que hay alteración del proteasoma y cuyo prototipo es el síndrome Candri. Este es el acrónimo de la dermatosis neutrofílica atípica crónica con lipodistrofia y elevación de la temperatura, que está provocado por una mutación a nivel del proteasoma. El proteasoma es una estructura multicatalítica que se encuentra presente en todos los organismos eucariotas y que tiene como función provocar el clivaje de proteínas, en este ejemplo virales. Entonces, al ingresar las proteínas son clivadas por este complejo catalítico y luego son conducidas hacia el retículo endoplásmico, desde donde van a ser presentadas a los linfocitos T mediante moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Por otro lado, esta misma situación va a estimular la producción de interferón de tipo 1, que a su vez va a activar mediadores como JAK y STAT, que van a provocar un ciclo en donde se vuelve a activar la producción de interferón de tipo 1 con la consiguiente producción de oxígeno y nitrógeno, especies de oxígeno y nitrógeno reactivos. En una situación en la que hay mucha producción de interferón, se estimula la generación del inmunoproteasoma, que es una modificación del proteasoma que ocurre, en una situación de necesidad de la célula, porque hay, requiere de mayor maquinaria de clivaje. Cuando el inmunoproteasoma se encuentra mutado, entonces se acumulan estos restos celulares en el interior de la célula, generando estrés.
y se activa el ciclo de producción de interferón con el reclutamiento de células inflamatorias, especialmente mieloides. Clínicamente se caracteriza porque las manifestaciones aparecen precozmente en la infancia, con fiebre recurrente y lesiones en la piel, eritematosas, anulares, que pueden encontrarse en cualquier parte del cuerpo, pero que predominan en el tronco, y a medida que los episodios ceden pueden dejar una pigmentación de tipo residual. Incluso suele ser crónico y progresivo. Acá podemos observar en la anatomía patológica un infiltrado inflamatorio perivascular e intersticial, en donde se encuentran células mononucleares atípicas que se interpretan como macrófagos activados y que son positivas para CD68, y en el perfil inmunohistoquímico también son positivas para mieloperoxidasa por la presencia de células mieloides, macrófagos, la positividad de CD163, y son también CD123 positivo las células dendríticas plasmocitoides, que son una importante fuente de producción de interferón. Los hallazgos de laboratorio son inespecíficos y se caracterizan básicamente por el aumento de los reactantes de fase aguda y de las enzimas hepáticas, acompañados de una anemia leve. También pueden hallarse en estos pacientes anticuerpos antinucleares y anticuerpos antifosfolípido. Y en esta tabla, que es de criterios diagnósticos de lupus, también están remarcados otras características que comparten los pacientes con este síndrome con enfermedades autoinmunes. Bueno, la evolución lleva a los pacientes a que adquieran características peculiares, con edema de los párpados y de los labios, que toman una tonalidad violácea, retardo en el crecimiento y una lipodistrofia progresiva, que se cree es debida a esos episodios recurrentes de inflamación a nivel del tejido celular subcutáneo, y bueno, el compromiso digamos, las manifestaciones por compromiso de otros órganos internos. La mortalidad ocurre en etapas tempranas y es debido principalmente a las infecciones, a miocardiopatías y arritmias cardíacas. Los tratamientos que se han intentado en estos pacientes con inmunosupresores y agentes biológicos como rituximab o bloqueantes de la interleuquina 1 o anti-TNF no han sido efectivos. Sí se ha observado que hay remisiones parciales con la combinación de anti-interleuquina 6 y esteroides sistémicos, y actualmente los estudios con inhibidores de JAK, especialmente con baricitinib, son promisorios en este tipo de pacientes. Y bueno, para terminar, me ha parecido ilustrativo este esquema en donde se puede observar en el recuadro de abajo a la izquierda las enfermedades en las que están mediadas por el interferón y que están provocadas por una mutación a nivel del proteasoma que provoca una activación, digamos, de la inflamación de tipo constitutiva del sistema inmune innato, y por eso se denominan autoinflamatorias. En el centro se encuentran enfermedades también incluidas dentro del grupo de enfermedades autoinflamatorias, pero que van adquiriendo algunas características de enfermedades autoinmunes, tal vez por modificadores genéticos, tienen fenotipos muy variables. Y en el recuadro de la derecha, las enfermedades autoinmunes, en donde la mediación del interferón es debida a la presencia de complejos inmunes que, digamos, van a dar lugar a la activación de las células dendríticas plasmocitoides y las células B, que van a ser los responsables de la presencia de este mediador. Y por último, poner de manifiesto que todas las interacciones del sistema inmune innato y adaptativo son muy complejas, pero que son imprescindibles para comprender las enfermedades y poder elegir la terapéutica apropiada.